las empresas de alta tecnología Sun Microsystems, inventora de las estaciones de trabajo, Bay Networks, proveedora de productos para redes de cómputo, Apple Computer con la red Apple TV e IBM con su nuevo sistema de capacitación en red diseñado en White Plains, Nueva York, las empresas de menudeo como JCPenney y Walmart, empresas de seguros como Aetna y muchas otras en una gran gama de industrias. La mayoría de estas empresas utilizan redes electrónicas de video digital comprimido para lo que yo llamaría entrenamiento ligero. Esto es, para usos como la presentación de nuevos productos a una red de vendedores dispersa. Esto les permite hacer llegar información técnica a su equipo de ventas sobre productos que comercializarán el siguiente trimestre. Anteriormente, estas empresas utilizaban solo material impreso que se enviaba por correo a los vendedores, o tenían que reunir a todos ellos 2 veces al año en sus oficinas corporativas, como lo hacía Apple Computer, para cumplir con el mismo propósito. Antes de contar con su red de capacitación Apple TV, este grupo reunía a todo su personal de ventas en Hawái a un costo muy alto. Estas nuevas redes de capacitación permiten hacer disponible información con mayor oportunidad y frecuencia a un menor costo. Pero existen algunos retos que mis colegas del sector empresarial me han compartido y que han surgido a medida que estos nuevos sistemas tecnológicos se integran a nuestros ambientes de trabajo. Estos retos son parecidos a los que vemos también en aplicaciones del sector educativo. Por ejemplo, el personal se está interesando cada vez menos en el modelo antiguo de capacitación y más en el adaptado para uso con estas redes. Se interesan más en una experiencia nueva en la que el instructor diseña el curso en consulta con los participantes a distancia y enfatizando la transmisión de mensajes con oportunidad y validez real para el que aprende. La empresa Infomania de San Francisco le llama a este entrenamiento Just in Case, o justo para cada caso. A medida que el personal tenga más acceso a computadoras personales que los conecte con estas redes que manejan grandes cantidades de información, este comienza a exigir capacitación justo a tiempo. Desean ahora tener más control sobre cuándo y qué tanto aprenden. Esto es muy similar a las exigencias que estamos recibiendo de nuestros alumnos a distancia en el ambiente universitario. Otro reto que es clave tanto en la capacitación de personal en las empresas como en la enseñanza escolarizada es la necesidad de apoyar con entrenamiento y recursos a aquellos que se interesen en estos nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje. Si el empleado no está preparado para utilizar un ambiente electrónico de aprendizaje, no lo usará y la inversión en tecnología se pierde. Tanto el trabajador como el estudiante necesitan apoyo en este sentido. Como ya mencioné, el profesor instructor tiende a convertirse más en un facilitador que en la fuente primaria de información. Asimismo, un buen capacitador en una empresa evoluciona hacia una función de facilitador con su personal, integrándole con la logística, con su red electrónica instruccional. Permítanme ahora referirme a algunas investigaciones que ojalá les ayude a ustedes a entender con mayor amplitud algunos de los retos que ya he comentado. Me referiré al proyecto Nuevos Caminos para un Título Profesional que mencioné anteriormente en la introducción del primer módulo. Los 15 estados del oeste de Estados Unidos que participan en la organización Western Cooperative cubren una área geográfica equivalente a Colombia y Venezuela juntos e incluyen extensas áreas rurales y grandes ciudades como Los Ángeles y Seattle. Servimos como fuente de información especializada para instituciones y empresas interesadas en el uso de medios electrónicos, auxiliándoles en la reducción de costos de sus proyectos instruccionales. Pero regresemos al cómo funciona el aprendizaje a distancia. Antes de entrar a los detalles de este proyecto de evaluación, quisiera referirlos a la bibliografía que tienen todos ustedes en su paquete de materiales de apoyo impreso, y la cual incluye diversos artículos muy útiles sobre el tema de costo-efectividad. Las conclusiones generales de todos ellos indican que el aprendizaje a distancia puede ser muy productivo si la guía instruccional está bien diseñada, si el instructor tiene buen soporte técnico electrónico y si los alumnos claramente saben lo que se espera de ellos.
facilitándoles ágil acceso a las herramientas electrónicas y a la retroalimentación del instructor. En este proyecto, queríamos contestar algunas de las preguntas fundamentales respecto a los retos de un sistema a distancia. Estas se referían a la naturaleza de la relación entre el instructor y el alumno, enfocándose hacia los aspectos específicos del cambio funcional de rol y cómo tendría que adaptarse la estructura tradicional de enseñanza escolarizada para apoyar el nuevo formato electrónico. Comentaremos el alcance de estos proyectos. Luego les indicaré cómo obtuvimos la información y lo que ésta nos indicó. Los proyectos evaluados abarcaron 3 cursos diseñados para alumnos ubicados en zonas rurales, 2 dirigidos hacia alumnos de nivel preuniversitario y 2 cursos ofrecidos por instituciones con amplia experiencia y sofisticación para atender estudiantes a distancia. Estos proyectos utilizaron una amplia variedad de tecnologías en sus intentos de cumplir con sus objetivos. Los medios electrónicos incluyeron videocintas, enlace telefónico de computadoras, instrucción individualizada con base en cómputo, transmisión televisiva al aire, video unidireccional con audio bidireccional, como en este programa, correo electrónico, video y audio bidireccional, conferencias vía teléfono y audiocintas. Algunos de los alumnos tuvieron acceso a varios medios electrónicos a la vez. Esta lista nos da una idea del alcance de las tecnologías que se intentaron evaluar. De estudios anteriores, sabemos que cuando los que aprenden no están en el mismo lugar que el instructor, las actitudes de los alumnos hacia las herramientas tecnológicas influyen fuertemente en la probabilidad de éxito en su aprendizaje, por lo que a todos ellos les preguntamos cómo se sentían con respecto a estos nuevos medios electrónicos. La tabla que ahora mostramos indica que algunas tecnologías son preferidas sobre otras. En todos los casos, con excepción de uno, más de la mitad de los alumnos de aprendizaje a distancia que fueron encuestados dieron respuestas muy positivas sobre el uso de la tecnología y muy pocos indicaron una actitud negativa hacia alguna tecnología. Es interesante notar que los medios tecnológicos que no operan en tiempo real recibieron las respuestas más favorables. Esto parece ser la preferencia de alumnos que toman sus clases fuera de un campus universitario, puesto que en estos casos se eliminan las restricciones usuales de tiempo y espacio. Los alumnos parecen preferir que el instructor se ajuste a las necesidades de ellos. Uno de los evaluadores del proyecto, que entrevistó a los participantes en un programa de aprendizaje a distancia, observó que tanto el instructor como los alumnos estaban de acuerdo en que los enlaces por módem entre computadoras permite transmitir respuestas oportunas a las preguntas y dudas de los alumnos. El software utilizable en este tipo de instrucción libera al maestro de las restricciones de horario típicas que tendría al contestar en una clase de salón. El instructor inclusive tiende a sentir que está dedicándole ahora más tiempo a sus alumnos por la interacción más íntima uno a uno que le hace posible el correo electrónico. Y los alumnos están de acuerdo. Lo siguiente ilustra este punto. Un instructor de gramática en el proyecto de Northern Virginia Community College observó también que el exhibir los trabajos de los alumnos en un pizarrón genera una serie de beneficios adicionales. Los alumnos pueden ver el trabajo de sus compañeros y compararse. Y da una especie de seguridad individual en la interacción vía computadora que no existe en un salón de clase. Esto es de gran valor especialmente para estudiantes retraídos y minusválidos. Además, los instructores pueden exigirle a sus alumnos criticar el trabajo de otros compañeros, por lo que la tecnología se convierte en un medio de diálogo formal comparable a una discusión en clase, pero aún superior porque puede ser más reflexivo el diálogo. Todos participan en estas discusiones. Los instructores en varios proyectos observaron que la interacción vía enlaces de computadoras y el correo electrónico permitía más interacción entre profesores y alumnos en lo individual que en un formato tradicional de aula. Esto ocurre en parte por la disponibilidad de operar estas tecnologías las 24 horas del día. El mensaje grabado permite a un profesor de francés dar tutoreo individualizado de pronunciación a cada estudiante. Este, a su vez, se siente muy motivado con este grado de atención y, por lo tanto,
ve con mucho agrado el uso de la tecnología que le está permitiendo este beneficio. Cuando nos ubicamos en un ambiente de capacitación, algunas de las variables más críticas dependen de la interacción. Los que aprenden típicamente traen consigo sus experiencias en el trabajo, las cuales pueden ser de gran valor al grupo. Esto les permite a los capacitados ofrecer retroalimentación sobre situaciones reales que han vivido, proporcionando ejemplos ilustrativos sobre el tema y dando al instructor material de estudio de casos para futuras sesiones. Es esencial asegurar la oportunidad de interacción entre instructor-alumno y entre alumno-alumno en un esquema de aprendizaje a distancia. Quiero sugerir, si no han detectado ustedes esta idea, que esta interacción no se tiene que lograr en tiempo real. De hecho, existe mucha evidencia objetiva que sugiere que el aprendizaje es mejor en este caso. Preguntamos a los alumnos en nuestros proyectos evaluados que nos informaran sobre la calidad y cantidad de sus interacciones. Les solicitamos que compararan sus experiencias en este ambiente de medios electrónicos con las que típicamente habían tenido en salones de instrucción tradicional. El dibujo que les presento ahora sintetiza las respuestas relacionadas con la interacción instructor-capacitado. Como pueden ustedes observar, la mayoría de los participantes consideraron que la calidad de esta interacción por medios electrónicos con su instructor fue por lo menos tan buena e inclusive algunas veces mejor que las experiencias que habían tenido cara a cara en salones de capacitación. Es interesante notar que aproximadamente la mitad consideró que la frecuencia de sus interacciones fue igual o mayor que en sus programas tradicionales de aula. El porcentaje de los participantes que consideraron las conferencias telefónicas, el correo electrónico y el mensaje grabado vía teléfono igual o superior en efectividad a un esquema de cursos en el aula fue más o menos el mismo en todos los proyectos. El 62% consideraron que el sistema de video unidireccional y audio bidireccional fomentaba una alta calidad de interacción entre instructor y alumno. Como saben, este es el esquema tecnológico que estamos utilizando en este maravilloso programa del International Training Center. Si consideramos los diversos ambientes y características de los participantes en los proyectos evaluados, fue normal que hubiera opiniones con diversos grados de entusiasmo. En los esquemas que no son de tiempo real, el instructor debe diseñar actividades que aseguren más facilidad de interacción con sus alumnos. Un esquema de tiempo real, como el nuestro ahora, no nos permite reflexionar mucho sobre la forma de lograr la interacción, solo hay que establecer reglas para optimizarla. Este mismo argumento se puede aplicar en programas en vivo más sofisticados de video y audio bidireccional. Las respuestas que se obtuvieron de los alumnos respecto a este formato fueron similares a las del esquema de esta videoconferencia. El correo electrónico es la única tecnología que más de la mitad de los usuarios consideró que permite una frecuencia de interacción igual o mayor a la que se da en programas tradicionales. Esto es resultado de comportamiento asociado con el uso de nuevas tecnologías. En una clase cara a cara, todo alumno compite con sus compañeros para lograr la oportunidad de interactuar con su instructor durante un horario específico. Lo mismo sucede en un esquema de conferencias vía teléfono. Aunque el correo electrónico y el mensaje telefónico grabado están libres de la restricción de horarios para los interactuantes, solo el primero da flexibilidad total de interacción al instructor y al alumno, lo cual invita a intercambios de información con más frecuencia y mayor calidad. ¿Qué podemos decir sobre la interacción de alumno con alumno? ¿Pueden estas tecnologías permitirle a los alumnos aprovechar los conocimientos y experiencias de sus compañeros como es tan necesario en un programa de capacitación? El dibujo que ahora presento indica que más del 80% de los alumnos que utilizaron correo electrónico consideraron que la calidad de sus interacciones con otros compañeros fue igual o mayor a la de sus experiencias previas en programas tradicionales de aula. El esquema de conferencias telefónicas fue considerada como la siguiente mejor alternativa. Es interesante observar
que aunque más de la mitad de los alumnos consideró que las interacciones entre ellos a través de mensajes telefónicos grabados fueron por lo menos tan buenas en calidad como las de sus experiencias con clases tradicionales, un mayor porcentaje consideró lo mismo cuando utilizaron nuestro esquema de video unidireccional con audio bidireccional. Esto ocurre porque el enlace telefónico con el instructor en este caso se hace dentro de un esquema de grupos de alumnos o sitios receptores distribuidos en diversas regiones geográficas. Aunque el correo electrónico, las conferencias telefónicas y los mensajes grabados los operan individualmente los alumnos, esto no impide que la interacción entre ellos se logra adecuadamente. ¿Qué piensan los instructores respecto a la interacción con medios electrónicos? Para determinar si el instructor y los alumnos percibían los mismos niveles de beneficio resultantes de la capacidad de comunicación e interacción entre ellos, solicitamos a los instructores comparar estas experiencias con medios tecnológicos con las que habían tenido con formatos tradicionales. Evaluaron tanto la frecuencia como la calidad de la interacción y les pedimos que escribieran sus respuestas a la pregunta: ¿qué diferencias ha observado usted entre la frecuencia y calidad de interacción en cursos que utilizan tecnología instruccional a distancia contra las cátedras que usted ha dado en el aula? El dibujo número 3 que ven ahora sintetiza las respuestas a estas comparaciones. Quiero hacer notar que el número de instructores representados en cada una de las categorías tecnológicas es aproximadamente el mismo, 10 u 11 en cada caso. Al comparar las percepciones de los instructores con las de los alumnos según el dibujo, los alumnos consideraron en general que la calidad de la interacción con sus instructores se mantuvo igual y en algunos casos mejoró con el esquema de video unidireccional y audio bidireccional. Por otro lado, los instructores calificaron la calidad de sus interacciones con los alumnos de la más alta calidad, siempre con este formato. El 100% de ellos consideraron que bajo este esquema tecnológico, sus interacciones con los alumnos fueron por lo menos iguales a los que experimentaban en clases de cara a cara. Esto tiende a apoyar el argumento que los instructores no tienen por qué cambiar radicalmente la estructura de sus materiales de clase para utilizar estas tecnologías, y así lo perciben ellos. Mientras que las otras 3 tecnologías que hemos comentado requieren que el instructor cambie conscientemente sus estrategias de enseñanza, estas otras tecnologías fueron evaluadas muy positivamente por los instructores en cuanto a calidad de interacción. Quisiera también compartir con ustedes algunos de los comentarios que los instructores transmitieron en sus evaluaciones escritas. Muchos de ellos mencionaron el cambio del medio de interacción sin comentar qué tan diferente fue realmente. Por ejemplo, me pasé más tiempo interactuando en el teléfono y escribiendo que en persona. Otros se refirieron al impacto cualitativo del medio. Los siguientes son ejemplos de respuestas obtenidas de instructores que utilizaron video en tiempo real como esquema básico para llegar a sus alumnos. La discusión en vivo se mantiene muy dirigida. No hay tanta dispersión de ideas. La habilidad para escuchar de los alumnos mejora, puesto que los alumnos se concentran más hacia los comentarios de las llamadas que se hacen. Algunos participantes requieren que se les motive para que interactúen con el instructor. La interacción es menos espontánea y más reflexiva. Se da menos interacción. Los participantes prefieren hacer preguntas vía mensajes telefónicos grabados. Fue más fácil iniciar la interacción en un curso de salón de clase que en un curso televisado. Estos son algunos de los comentarios que se escuchan de los instructores que han venido utilizando tecnologías de medios en los últimos 10 años. Esta es la razón del por qué muchas organizaciones van ahora más allá de la interacción en vivo. Los instructores que utilizan una mezcla para enlazarse con sus alumnos dicen cosas como las siguientes. El papel del instructor cambia de fuente pasiva de información y de conceptos a auxiliar activo orientado al trabajo con los alumnos para que ellos aprendan a manejar información y sintetizar conceptos. Tengo ahora mayor conocimiento individual de los alumnos y de sus estilos de aprendizaje. Se logra calidad alumno por alumno. Este correo electrónico sí que obliga al instructor a considerar las diferencias entre alumnos. Me es más obvio que ellos tienen diferentes niveles de aprovechamiento.
No todos los instructores están de acuerdo con el aprendizaje electrónico, como se puede ver de los siguientes comentarios. La interacción electrónica en grupo nunca puede reemplazar una experiencia de cara a cara. Nunca me sentí realmente conectado con los alumnos, principalmente porque me pasé tanto tiempo y con tanto esfuerzo intentando entender el manejo de la computadora. Las líneas telefónicas no son un buen medio para evaluar la pronunciación de un alumno, pero por otro lado, ellos reciben retroalimentación altamente personalizada. El sistema de mensajes telefónicos grabados sí ofrece a los alumnos un acceso ilimitado al instructor. Todos estos comentarios son característicos y revelan las diferentes exigencias para el instructor y el alumno al comunicarse utilizando correo electrónico, conferencias telefónicas o mensajes grabados en comparación con los programas de video en tiempo real. Estas tecnologías ofrecen canales de comunicación más individualizados, pero también requieren de más preparación y el aprendizaje de nuevas destrezas. Estos medios modifican el ambiente de enseñanza-aprendizaje en forma más radical que las tecnologías basadas en transmisión de video. Esos medios tienden a personalizar el proceso y su aplicación requiere un replanteamiento total al formato de instrucción o capacitación. Si el tema del programa exige un mayor grado de interacción entre el instructor y el alumno, entonces será importante utilizar estos medios muy individualizados para complementar un esquema básico de instrucción vía videocintas, software educativo o material curricular impreso entregado a distancia. Muchas gracias por su atención y participación. Gracias, Dr. Johnston. Ahora vamos a empezar con la segunda sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ahora, en primer lugar, una pregunta que nos llega vía fax de Brasil, de nuestros colegas de la CENAC. La pregunta es, ¿qué se hace efectivo para superar la diferencia geográfica? No creo que la tecnología sea suficiente. Así es, el programa no es suficiente la parte tecnológica. Sally acababa de explicar al final de este módulo que una de las cosas que hay que hacer es ver cómo se hace la presentación, cómo se la organiza desde el punto de vista de los profesores y cómo se organizan los servicios de apoyo al estudiante. Que estas no son preguntas tecnológicas directamente, pero por otro lado, el uso eficaz de la tecnología es integral al proceso si hemos de superar esta distancia geográfica. Ahora tenemos un fax de Mexicali que viene de la Escuela de Ingeniería y Computación en Baja California. La pregunta es, ¿cómo sabrían ustedes que las personas que están tomando el curso por Internet es realmente esa persona y no está utilizando otra identidad para posteriormente vender el título o diploma? Una pregunta sobre fraude, qué interesante. Este es un tema que siempre ha sido un problema cuando no tenemos a la persona en presencia, cara a cara. Y a veces incluso cuando tenemos a la persona, puede ser en nuestros campuses ahora, por ejemplo, se pide que haya una identificación con fotografía, una tarjeta. No hay forma de saber esto. Realmente se han ensayado muchas técnicas para solucionar este problema, pero se tiende a buscar algún tipo de crédito y casi siempre para obtener crédito hay el requisito de un examen que se administra y por lo general el examen se lo toma tal vez para disminuir el riesgo de fraude y se hace que el estudiante vaya a un sitio donde hay un mentor, donde hay una persona que vigila y que se cerciora de que esa es la persona misma que corresponde a la identidad de la persona matriculada y esa es la única forma en que se puede solucionar eso hasta ahora. Luego tenemos una llamada a la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji del estado de Hidalgo. Bienvenida a su pregunta. Adelante. Bueno, mire, nuestra pregunta es, ¿qué tan importantes son las guías auxiliares para instructores y alumnos en la educación a distancia? ¿Usted lo que quiere decir con auxiliares? Sí, las guías que se necesitan para los instructores y los alumnos. ¿Existe alguna importancia? ¿Usted lo que quiere decir con auxiliares? Sí, las guías que se necesitan para los instructores y los alumnos. ¿Existe alguna importancia? ¿Existe alguna importancia?
Así es. Son muy importantes. De hecho, sea cual fuere el ambiente o el lugar o la distancia que haya entre el alumno y el campus, esta noción de tener una guía bien desarrollada, un programa de estudios, un sumario, un temario detallado es sumamente importante para que el estudiante pueda tener ahí su currículum y saber qué es lo que tiene que hacer, y este es el programa y los detalles, y entonces ver es una especie de mapa que guía al alumno, porque si no es muy difícil obtener la información a través del compañero de clase, que es lo que uno puede hacer en otras circunstancias, es decir, mire qué es lo que pasa, cuál es el trabajo, el deber o algún otro comentario. Mi observación es que igualmente importante que la organización es y el programa de estudios para una clase incluso es más importante en estas situaciones, así que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Una llamada de Michoacán, del Instituto Tecnológico de Apatzingán. Su pregunta, por favor. Buenos días. Mire, estamos hablando del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Nuestra siguiente pregunta es ¿en qué países han implementado estas técnicas y cuál ha sido su efectividad en la enseñanza, aprendizaje en universidades? Gracias. Ay, no, es que me dijo... ¿Podría aclararnos la eficiencia, el término eficiencia? Señora, ¿aló? ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere usted decir con eficiencia? ¿Puede usted aclarar la pregunta? Sí, mire, si gusta pasamos a la siguiente mejor, por favor, ¿sí? Mire, ¿cuál es la tecnología y costo que considere más apropiada para la enseñanza, aprendizaje en universidades y tecnológicos de México? Gracias. Es que no me la aclararon bien, yo sí no me la estoy leyendo. Yo creo que podríamos recordar toda la gama de tecnologías, y las preguntas se refieren a lo mismo, que es decir, cuando hablamos de qué es lo que un profesor individual tiene que lograr con sus estudiantes en una universidad cualquiera, y debe utilizar las tecnologías que estén disponibles y utilizarlas y aplicarlas. Hay una gran variedad, una gran gama de tecnologías que pueden utilizar para diferentes situaciones, por ejemplo, incluso para zonas sumamente rurales en el Canadá, por ejemplo, donde solamente se puede llegar a veces solamente por correo, a veces incluso solamente por vía televisión, o a veces por una línea telefónica cuando hay necesidad de conectar las computadoras. Así que hay unas circunstancias diferentes. En México ustedes no tienen que inventar lo que deben hacer, sino observar qué otras circunstancias similares hay en otras partes del mundo, Europa, África, Australia, en todas partes de Estados Unidos, y entonces ustedes, Japón, China, Corea, y pueden ustedes ver qué cosas han usado allí en esos países y utilizar, tal vez copiar, adaptar a sus necesidades. Hay una gran base de investigación con relación al uso de estas tecnologías, como mencioné antes en la sesión de preguntas y respuestas anterior. El elemento clave es realmente cuán bien se presenta la información y cómo se utiliza y cuán bien se utiliza la tecnología, no necesariamente de qué tecnología, cuál está disponible y cuál es, hay que ver es cómo se la utiliza eficazmente esta tecnología que uno tiene a su disposición. Eso es lo importante. Las personas que están haciendo la enseñanza tienen que ver cómo utilizan bien esta tecnología. Ahora tenemos otra pregunta que nos llega de Nuevo León, México, de Monterrey. Sí, gracias. Para tener acceso a estos cursos a distancia, ¿es necesario conocer de programación de sistemas de cómputo? Gracias. ¿Usted se refiere a si para utilizar los equipos? Bueno, creo que la respuesta es que no realmente desde el punto de vista técnico o de ingeniería, desde el punto de vista de los estudiantes,
tengo que decirle que la capacitación, el entrenamiento para la utilización de la tecnología cada vez más se ha facilitado. Y ahora yo he tenido experiencia con estudiantes que antes no tenían ningún conocimiento, que no han tenido ningún conocimiento de computación ni nada, y poco a poco y muy fácilmente han logrado aprender a utilizar los equipos y la tecnología sin problemas. Y las personas que están instalando y que están equipando las instalaciones, obviamente esas personas tienen que saber cómo instalar el sistema, cómo poner en práctica y aplicar los sistemas, pero desde el punto de vista de la pedagogía y del estudiante mismo, no es necesario tener conocimientos técnicos mayormente. La siguiente llamada nos llega de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. La pregunta, por favor. Sí, hablamos de la Universidad de Guadalajara desde la Coordinación de Educación Continua Abierta y a Distancia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se pueden rescatar dentro de la educación a distancia los aprendizajes no formales, como las actitudes, las expresiones, etcétera, que sí se dan en la educación tradicional cara a cara? Gracias. Sally ya lo había presentado esto al comienzo de su conferencia. Esta situación en que estamos ahora, por ejemplo, los que estamos presentando aquí, no les vemos las caras a ustedes y no vemos si están aburridos o si están contentos, las expresiones faciales, y eso sí es algo que tal vez hay que incorporar en este proceso. Es necesario ver otros mecanismos de interacción para que la gente se asegure de que sus preguntas serán escuchadas y que se responderá a ellas. Y hay una serie de formas de hacerlo, dependiendo de las técnicas que utiliza el instructor. Ciertamente la pregunta es muy adecuada. Creo yo que el marco general que hemos tratado de sugerir aquí es que cuando uno comienza a utilizar la tecnología para efectos de educación o para este ambiente de instrucción, no solamente se simula o se copia lo que hace en el aula, no queremos perder toda la parte afectiva, las actitudes, las expresiones faciales y las emociones que ocurren en un aula tradicional durante el proceso de aprendizaje, sino que tenemos que ahora diseñar el proceso de aprendizaje de tal manera que podamos utilizarlos, y tenemos que replantearlo. Lo que yo haría en un aula tradicional no lo puedo hacer en este medio, sino que tengo que replantear la forma y incorporar estos otros elementos. La pregunta nos llega de Jalisco, de Ucutlán. Buenos días. Ocotlán. Buenos Sí, días. buenos días. Estamos hablando del FETIS 49 Good morning. Jalisco. Sí, mi pregunta es, ¿cómo lograr un cambio de mentalidad para lograr establecer un cambio del sistema tradicional a uno de nuevas tecnologías? ¿Qué alternativas ustedes nos darían para aquellas instituciones que no cuentan con medios tecnológicos para recibir y transmitir comunicación? ¿Y cuánto tiempo se requiere para implementar y poner a funcionar una institución educativa con estos medios tecnológicos? Esta es una pregunta clave que realmente estamos tratando de resolver desde el comienzo de esta ciencia, de esta rama de educación a distancia. Al comienzo se hablaba de las actitudes de parte de los profesionales dentro de la institución, y eso, por lo menos, eso es tan importante como el aspecto de la tecnología. Creo yo que hay dos factores clave con relación a este tipo de desarrollo. Hay que reconocer, en primer lugar, ya que estamos en una situación académica, debemos reconocer que hay estudios que se están realizando y que se han realizado y que nos indican qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que se aplica y qué es lo que no se aplica. Y luego tenemos que utilizar la base tecnológica que está dentro del contexto de lo que necesitan los estudiantes, lo que la institución considera como su misión educativa y el asunto del aspecto financiero, económico. Así que hay que trabajar lo mejor posible